Pérez. ¿Cómo estás, Sarita? Tu saludo para Creagen. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la entrevista a los amigos de Creagen. Gracias por la oportunidad y bueno, feliz y contenta el día de hoy. Aquí estamos en el cumpleaños de nuestro amigo Chinito, que está haciendo su onomástico, ¿no? Dime, Sarita, ¿de qué parte es usted? Bueno, yo soy de Huancayo, donde se baila con estilo, con elegancia, donde se zapatea rico, como se puede decir, ¿no? Sarita, aparte de la música, ¿es otra cosa? Sí, también yo me dedico a lo que es la cosmetología, soy cosmetóloga y en los fines de semana me dedico así a cantar para toda la gente linda, todo el público maravilloso. Sarita, cuando viajas a esos sitios tú, ¿qué canción te piden más? Bueno, nosotros cantamos de todos los artistas, ¿no? Estamos ahí en todo lo que más nos piden ahorita es, como estamos en el mes del amor, para todos los corazones enamorados, te amo demasiado. Esa bonita canción para todos los corazoncitos enamorados. Te amo demasiado, nací para quererte. Te amo demasiado, nací para adorarte. Si yo vivo 1000 años, 1000 años te amaría. Si yo vivo 1000 años, 1000 años te amaría. Qué bonita canción, Sarita. Queremos número para contrato. Claro que sí, contrato con tu amiga Sarita Pérez desde el 998-86-58-23. Contratos. ¿Para contratos o no sé, algo más? Para matarte puede decir por allá, alguien llame. No, contratos, chicos, contratos. Qué bueno, bueno. Dime, Sarita, ¿con qué artista te has cruzado el escenario? Bueno, tuvimos la oportunidad de cruzarnos con el señor Elmer de la Cruz y bonita la experiencia también, por supuesto, y así vamos poquito a poquito avanzando, porque retomamos, le comento que nosotros estamos retomando de nuevamente el mundo del arte porque lo habíamos dejado, pero ahí vamos, poco a poco de nuevo empezando. Qué bueno. Sarita, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando así como tú? No, que siempre sigan para adelante. En este mundo del arte hay obstáculos, pero no rendirse ante nada, ¿no? Es un poco difícil, pero no imposible. Sarita, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Bueno, en mi vida personal, en el mundo del arte, ahí seguir pues, luchando, porque como le digo, eso no es fácil y tienes que estar ahí luchando siempre. Sarita, ¿tienes producción de por medio? Sí, tenemos una producción hace 4 años atrás, como le digo que lo dejamos, hicimos un concierto en vivo y ya pues los amigos lo pueden buscar en YouTube y compartirlo, por favor. Perfecto. Sarita, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Estoy como Sarita Pilar Pérez Suárez. Ahí. Sarita, viajes que has tenido, ¿tendrás anécdota? Me imagino que sí, cuenten una de ellas, pues. Sí, recuerdo que una vez fuimos a Cerro de Pasco. Cerro de Pasco demasiado es el frío. Y recuerdo que a veces tenemos la suerte de que nos llevan personas así que nos contratan y que se ocupan de ti, te llevan que estés bien, ¿no? Pero hay otros que te dejan ahí. Terminó el contrato, ya sabes, te quedas. Recuerdo que una anécdota que nunca voy a olvidar es cuando el señor nos dejó ahí, pues, ¿no? Y una señora nos dice, mira, si deseas, puedes ir a mi casa, ¿no? Y ya, pues yo encantada, normal. Dice, ahí acomódense, ahí había los cueros del pellejo del carnero. Y con el frío y la oscuridad no se miraba que estaba sucio, pues, ¿no? El día siguiente todos teníamos bien abrigaditos. En la mañana, cuando amaneció, todo era recontra cochino, pero lo importante es que nos abrigamos, pues, ¿no? ¿Y dónde fue eso y qué año? Y le comento, esto fue más o menos hace 5 años atrás en Cerro de Pasco. Sarita, ¿tiene manager?
representantes o contigo mismo? No sé, cuéntanos. No, el contrato es conmigo directo, y así que saben chicos, para los números de contrato 998 86 58 23, solo contratos. Ok, Sarita. Oye, Sarita, un gusto de entrevistarte, pues, ¿no? Espero otra entrevista no muy lejana, pues, ¿no, Sarita? Tu despedida para Creagen. Muchísimas gracias a los grandes amigos de Creagen, gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista, gracias al camarógrafo también, por supuesto, una vez más agradecida chicos, gracias por la entrevista. Ok, una ventana para ustedes, pues. Un abrazo, Sarita.